Pues hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bueno, sean bienvenidos todos a Revolucionando la Ciencia con Ciencia. Este ya es nuestro último día. Hoy es un día especial, vamos a tener varios invitados a lo largo del día. Y bueno, en esta ocasión tenemos a Juan Morales Trejo. Él es divulgador y asesor científico. Se graduó como biólogo en la Universidad Autónoma de Puebla y como maestro en ciencias en el Instituto de Ecología INCOL. En el 2019, desde 2019 dirige la iniciativa Young the Node, un emprendimiento para divulgar y promover la ciencia, así como para comercializar en México el microscopio pegable Foldscope. A finales del 2019 se incorporó al colectivo académico de la escuela Tlalnecapam como maestro de la maestría en ciencias naturales y ahí continuó colaborando hasta la fecha. También promueve el uso de herramientas informáticas libres, así como el sistema operativo GNU Linux. Juan es una persona con la que hemos hecho algunas colaboraciones. Les vamos a estar adjuntando su página de Facebook, todas sus redes sociales. Ya saben que constantemente las publicamos. Juan, bienvenido, el espacio es libre, aquí te lo dejamos para que interactúes con el público y pues esperamos que a todos les agrade esta ponencia. Ya, muchísimas gracias, Axel. Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas a esta charla. Eh, Tengo el objetivo que dura aproximadamente 30 minutos, entre lo que platicamos, resolvemos dudas, en lo que les voy también proporcionando la información que me gustaría compartirles, ya que, bueno, tiene mucho tiempo que he cambiado la modalidad de las charlas, no me gusta que sea un monólogo, son totalmente aburridas, a mí me aburrían, me dormía, no me gusta que sean así. Entonces, me gustaría que durante la charla ustedes puedan eh, pues poner en el chat o incluso abrir el micrófono para intervenir, tomar la palabra, que se platiquen los conceptos que se vayan poniendo aquí en la pantalla, lo que les vaya platicando, con el objetivo de que esto se haga más ameno, ¿no? Que lo podamos disfrutar, que podamos ir resolviendo incluso dudas y que hagamos de esta sesión algo más disfrutable. Entonces voy a compartirles la pantalla con lo que he preparado para ustedes, esperando que sea sencillo también para que no sea tanto tiempo. Pues vamos para allá. Muy bien, creo que ahí se ve, ¿verdad? De acuerdo, gracias. Pues bueno, mi nombre es Juan Morales Trejo, efectivamente me gradué como biólogo en la Universidad Autónoma de Puebla y soy maestro en ciencias por el Instituto de Ecología INECOL de aquí de la ciudad de Jalapa. Eh, Realizo principalmente dos actividades de manera profesional. Una de ellas, soy maestro de ciencias naturales en una escuela primaria, que es la escuela Tlalnecapam, que se encuentra en las inmediaciones de una congregación que se llama Zoncuantla. Forma parte todavía de lo que es un manchón importante de bosque de niebla aquí en lo que es Jalapa, Coatepec. Y bueno, es una escuela orientada a la educación alternativa con métodos Freinet y con una propuesta pedagógica respecto a ciencias naturales que se conoce como enseñanza de la ecología en el patio de la escuela. Ahí estoy colaborando desde finales del año 2018 y por otra parte, desde el año 2019 fundé, después de que terminé la maestría, la iniciativa Join the Node, que es un emprendimiento a través del cual hacemos la promoción y la divulgación de la ciencia y también a través del cual distribuimos de manera autorizada en México el microscopio de papel Foldscope. La plática que me gustaría compartir con ustedes esta tarde es acerca de la alfabetización ecológica y ya le puse ahí en letras chiquitas a través del microscopio. Porque bueno, aquí el tema efectivamente es la alfabetización ecológica. Vamos a platicar un poquito al respecto de ella, vamos a reflexionar acerca de lo que significa o qué es lo que pretende dar esta frase, entenderle a las personas que se podrían dedicar a la pedagogía o incluso para quienes están estudiando ahora mismo en una carrera universitaria o ya están en el posgrado. Primero que nada, pues los
términos, ¿no? Como regularmente nos gusta encontrar las cosas, buscar como los significados. Tenemos pues tres: alfabetización, lo que es psicológica y lo que es el microscopio. Si ustedes se echan una leída en el internet, si quieren comenzando desde Wikipedia, porque es un buen punto de comienzo, como regularmente le digo a mis alumnas y alumnos, pueden echarse un vistazo en Wikipedia, qué es lo que les dice acerca de la alfabetización, ya después buscan en otras fuentes para comparar. Pues la alfabetización tiene ya varios conceptos, por supuesto pasando por el tradicional en el que nos indican que alfabetizar es enseñarnos a leer y escribir, y ya después pasando hacia otros más conceptos más elaborados, como por ejemplo el que aquí les estoy proponiendo, en el que se denominaría cualquier aprendizaje básico en cualquier cosa. Entonces puedes encontrar que hay gente que se está alfabetizando, por ejemplo, digitalmente, seguramente lo han escuchado en algún momento, aquellas personas que están aprendiendo a ocupar la computadora, o aquellas personas que están aprendiendo a programar, personas que quieren aprender matemáticas, alfabetización matemática, de todo tipo, ¿no? Por otro lado, pues lo ecológico es aquello que se refiere a la ecología, y como tal, la ecología sabemos que es una disciplina de la ciencia que pues estudia las interacciones que tienen los seres vivos con todo lo demás, con todo su medio ambiente, lo biótico y lo abiótico. Entonces, finalmente tenemos el concepto del microscopio, pues es una herramienta que nos permite observar las cosas pequeñitas. Yo creo, y corríjanme si no, para eso les había comentado desde el principio, pueden abrir sus micrófonos también, que yo creo que todas las personas que están escuchando esta charla han tenido en algún momento contacto con un microscopio. Espero que sí. Y quienes no, pues no se preocupen, porque poco a poco se va rompiendo la barrera de acceder a los microscopios. Y por ahí va la plática del día de hoy. Pero bueno, lo genial sería que cada quien tuviera en su casa un microscopio, ¿no? Como quien guarda una lupa, o como quien guarda, no sé, unas pinzas para ir a cortar cables. Un microscopio es una herramienta. Entonces, como tal, son herramientas que, si te dedicas a la ciencia, o estás en la ciencia, o te gusta la ciencia, sería genial que pudieras tener en tu cajita de herramientas científicas, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Les comparto esta fotografía para empezar a abrir el tema. Es una fotografía muy estética, está muy de moda el tema, la palabra también, y la verdad es que es una fotografía muy chula, ¿no? Es una ciudad en blanco y negro, coches, la bicicleta romantizada, por supuesto, ahí en la banqueta, debería ir en la calle. Pero la verdad es que está súper bonito. Pero a mí me gustaría abrir aquí tres preguntas. Parecería que estamos en una época en la que tenemos muchas personas algo en nuestra cabeza que es amnesia. Se nos está olvidando lo esencial que nos rodea, posiblemente por el contexto en el que vivimos. Se nos hace súper familiar encontrarnos con que nuestro contexto es concreto, son cables, es electricidad. Y quizá las personas que viven más hacia afuera de las ciudades, más a las orillas, más cerca del campo, más hacia la provincia quizá, pues están más familiarizadas con otro tipo de lo que nos rodea, ¿no? Posiblemente ven más montañas, más árboles, etcétera. Y quizá esta fotografía no les parezca tan familiar. Ahora bien, por otro lado, respecto a la amnesia que quizá estamos teniendo, me gustaría preguntarles a ustedes, si nos pusiéramos a platicar de sostenibilidad, cuando comenzamos a caminar hacia este término como individuos, perdón, ¿cuándo comenzamos a caminar hacia este término como individuos? ¿En qué momento nos damos cuenta de que queremos hacer de nuestras vidas una cuestión más responsable respecto a lo que nos rodea? Desde el momento en el que entras a la preparatoria, desde el momento que vas a la secundaria, o una vez que estás haciendo tu tesis en la universidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien podría abrir su micrófono y compartir? O incluso podrían ponerlo en el chat si les chive un poquito. Aquí lo podemos también leer. Les doy un minutito. Piénsense en esta segunda pregunta, esta que está aquí listada. ¿Cuándo comenzamos a caminar hacia la sostenibilidad como individuos?
Por ahí los chicos organizadores podrían ayudarme con el chat, porque ese es lo único que no veo por aquí. Por si alguien escribe algún comentario, por favor. Sí, sí, sí. Yo estoy en ese apartado, ¿no? De estar revisando constantemente los chats. También se está transmitiendo por Facebook, entonces pues ahí estamos revisando cualquier cosa. Gracias. Bueno, ¿hay alguien que quiera animarse a compartir su opinión? ¿Algún comentario al respecto que hayan puesto por ahí en el chat? Sí, aquí Benoni nos dice, ah, pienso que empezamos a tomar conciencia cuando nos damos cuenta del impacto que tienen nuestras acciones aproximadamente en la prepa o universidad. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que hay otra, dice, comenzamos a empezar la sostenibilidad cuando empezamos a trabajar, a pensar como si fuéramos una mente colectiva, cuando nos unimos todos. Mm, no sé quién comenta, pero De eso acuerdo, ya gracias. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, si no lo hay, seguimos avanzando y todo se va a relacionar porque, por supuesto, todo gira dentro del mismo tema. Tienen razón y qué bueno que contextualizaron, por ejemplo, quien dijo de la prepa, ¿no? O cuando dices que desarrollas como un pensamiento colectivo, que yo creo que esto se comienza a dar cuando comienzas a interactuar con tus pares. Y estos pares, por supuesto, están involucrados con algo similar a lo que tú estás haciendo. Posiblemente si estás estudiando biología, tus pares que están estudiando biología están un poco más relacionados con el tema, que sería un poquito más difícil, no imposible, que te empezaras a relacionar con un tema mientras estás en la universidad y platicaras con personas de secundaria, ¿no? Que no digo imposible, sino que un poco más difícil porque, por supuesto, dependiendo del contexto de con quienes estés relacionándote, podrían entenderte o no de algún tema. Efectivamente, entonces, eh, parecería que tenemos que como caminitos diferentes o puntos de inicio diferentes. Y también yo creo que tiene que ver ahí una cuestión generacional. Y todo eso tiene que ver con la cuestión de la alfabetización ecológica, porque recordemos es aprender algo, ¿no? Aprender cosas desde lo básico. Ahora bien, hay una tercera pregunta que tiene que ver con las herramientas y que precisamente tiene que ver con el término anterior, de la diapositiva anterior, perdón, que era el microscopio, ¿no? Pues herramientas, ¿de qué podemos echar mano para explorar y aprender? Es decir, para irnos hacia el camino de la sostenibilidad y quizá quitarnos un poquito de la amnesia de lo que nos rodea, pues necesitamos herramientas. Pero ¿de qué podríamos echar mano para explorar y aprender? No es una pregunta con truco. Alguien va a decir, pues el microscopio, ¿no? Porque tú dijiste por ahí. Pero, ¿de qué otras herramientas podríamos echar mano? Ahora que estamos, por ejemplo, en el año 2022, ¿de qué herramientas podríamos echar mano cuando estemos en el año 2030? ¿O de qué herramientas pudieron en algún momento echar mano las generaciones que estuvieron en el 2000 o 1990? ¿Alguien quiere escribir al respecto? Sí, comentan que ahora con la llegada de la tecnología, pues hemos revolucionado lo que es el concepto de aprender y explorar, porque pues ahora podemos aprender con el simple hecho de ver un video en YouTube, podemos conocer nuevos lugares, estar más informados, compartir, bueno, no nos dijo compartir. Así es. ¿Alguien más tiene algún comentario? Recuerden, con toda confianza pueden abrir su micrófono, igual su cámara apagada, así ya no se ven. Bueno, avanzamos entonces. Efectivamente, dependiendo del contexto en el que estemos, por supuesto la tecnología nos ha rodeado y la tecnología no precisamente se refiere a algo que puedas acceder a través de la computadora. Eh, Hoy en día se nos hace quizá más fácil relacionar estas herramientas con lo que podemos encontrar cuando incluso prendemos el teléfono, ¿no? Dices tecnología y consumimos la información instantánea así súper rápido.
y aprendemos a partir de nuestro TikToker favorito, por ejemplo. Eh, Temas que nos están dando en menos de un minuto, en menos de 3 minutos o al principio en menos de 15 segundos, ¿no? Y ya es información que tienes lista ahí directamente. Y quizá empiezas a tener contacto con personas que también coinciden con que siguen al mismo TikToker y también te agrada lo que está proponiendo o te agrada lo que proponen estas otras personas y tienes ahí lo que mencionabas, ¿no? Pensamiento colectivo y echaste mano de una tecnología, el Internet y una aplicación que se desarrolló en otro lugar. Efectivamente, eso está muy bien, pero si nos vamos hacia el campo más esencial de todos, donde empezamos a adquirir herramientas de otro tipo que quizás no se pueden tocar. ¿Qué opinan de estas fotos? En una de ellas, en la del lado izquierdo, pues, hay un niño, tiene unas piedras ahí en la mano y un vasito de plástico y una hoja de papel. De hecho, estas fotografías fueron tomadas en la escuela donde yo doy clases, como maestro de ciencias naturales. Entonces, ustedes pueden ver el contexto que hay en estas fotografías. Tienen su área de juego, por supuesto, ese patio es un patio de tierra. Espero que algunos de ustedes hayan tenido todavía la oportunidad de jugar en un patio de tierra y ya no en un patio de concreto. Y en lugar de que hayan tenido un techo de lámina encima cubriendo su patio, hayan tenido unas copas de árboles. Espero. Porque esto tiene que ver precisamente con la alfabetización ecológica y con las cosas que nosotros ahora queremos responder o resolver con las preguntas que yo les propuse. En el lado derecho hay una fotografía en la que les estoy mostrando a los niños, a las infancias que están ahí, plantas. Tengo un montón de plantas en mi mano y ellos están pasándose también las plantas, estaban observando flores, hojas. Y si ustedes ponen más atención a los detalles, están junto a unas camas de huerto. Entonces, vean lo que hacen los niños. Ellos están pasando objetos, los tienen ahí entre las manos. Fíjense en las caras que están haciendo. Estos niños en ese momento eran de preescolar, ahora ya están en la primaria. Fue antes de la pandemia, por supuesto. No había cubrebocas y ya lo ven. Es una cuestión diferente, ¿no? Pero ¿qué están haciendo? Ustedes posiblemente van a comentar lo obvio, están aprendiendo de plantas, claro, pero si nos vamos hacia el concepto de la alfabetización ecológica, donde tú requieres demostrarle a alguien lo básico acerca de algo, pues posiblemente están aprendiendo los primeros pasos que les llevarían a entender cómo se relaciona quizá una planta con ellos. Y en este caso el contexto es un huerto, en el que no tenemos que hacer una sesión tan complicada para con las infancias y para indicarles que lo que tú pones como una semilla, después de algunos días o semanas con el debido cuidado que lleva, regar agua, cuidar que no se te estén llenando de plagas tus plantas, eventualmente van a crecer y podrás comértelas. Entonces, es una cuestión sencilla. Pero si nosotros vamos un poquito más hacia adentro, lo que tiene que ver más con la ecología, lo que entendemos ya quienes nos dedicamos a estudiar en algún momento la carrera de ciencia, de disciplina de la ciencia, que es la biología, y que nos involucramos con la ecología también, pues estamos entendiendo que hay una red de interacciones, aunque sea chiquita, pero que se podría entender, ¿no? O que podría ayudarte a explicarles a esas infancias qué es lo que sucede para que tus plantas puedan llegar a ser las plantas que te quieres comer. Entonces empiezan las preguntas que incluso estas personas tan pequeñas te podrían empezar a hacer. ¿Y por qué crece la planta? ¿Y a dónde se va el agua? ¿Quién se bebe el agua? ¿O cómo se bebe el agua? Entonces quizá comiences a explicarles que el proceso de que una planta tome el agua a partir de la raíz no solamente involucra la raíz de la planta y el agua como tal. Eso te daría quizá la oportunidad de platicarles de los organismos asociados a las raíces, micorrizas, las bacterias y todo lo demás. Y comienzas entonces a entretejer una historia que, aunque es pequeñita y que posiblemente sería difícil de ver porque quizás no tienes ahí un microscopio a la mano, ellos podrían entender mejor un concepto que es cómo beben agua las plantas o por qué crecen sanas mis plantas o qué es esa cosa llamada nutrientes, ¿no? Que están intercambiando los seres vivos. Y quizá comiencen a formarse una idea sobre un concepto que también es muy importante y que cuando estamos grandes nos pega la amnesia y se nos olvida, qué es el suelo y qué no es el suelo, qué es la tierra y qué no es la tierra, o qué es el piso y qué no es el piso. Son tres conceptos diferentes si lo ves desde un punto de vista reflexivo. Y es que la alfabetización ecológica nos guía o nos invita a ir precisamente por este camino en el que tenemos que ser muy reflexivos
respecto a lo que estamos tratando de transmitirle a otras personas. Ahora bien, si ustedes están viendo en estas fotografías a las infancias, la alfabetización ecológica no solamente se da con las infancias. La alfabetización ecológica se puede dar en cualquier momento y precisamente es una corriente pedagógica que surgió orientada para la educación superior. La alfabetización ecológica para la educación superior. Pero en realidad tú puedes alfabetizar ecológicamente a cualquier persona de cualquier edad con el simple hecho de invitarle a la reflexión y utilizando, por supuesto, las herramientas que tú adquiriste durante tu formación profesional. Entonces, me gustaría que ustedes se queden con la imagen de estas dos fotografías, no romantizadas, por supuesto, porque alguien va a decir, ay, miren qué bonito los niños. No, por supuesto que no. La educación, la pedagogía y la enseñanza de las ciencias naturales en una escuela, más allá de un aspecto romántico, es un aspecto sumamente fundamental y muy importante en estos tiempos en los que nos estamos acercando cada vez más a una catástrofe climática. ¿De acuerdo? Entonces vamos a avanzar. Aquí hay una pequeña definición. Esta presentación, que aunque sencilla, quien guste se la puedo compartir, por supuesto, con la simple condición de que como tiene fotografías de niños con rostros descubiertos, no la compartan con nadie, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la alfabetización ecológica, según una referencia que aquí le puse al final, propone un análisis, numerosos aprendizajes y una manera diferente de relacionarnos con todo lo que nos rodea. Y es precisamente lo que les comentaba hace un momento. Tú le puedes dar quizá una roca a una persona y la roca para alguien va a decir, pues que esto solo es una piedra. Pero tú puedes incluso armar un pequeño tema de investigación respecto a la roca. ¿De dónde vino? ¿Qué tipo de roca es? ¿Qué minerales quizá podría tener? ¿Qué es eso que la recubre? ¿Es polvo o tierra? ¿En este polvo o tierra hay microorganismos? ¿O de dónde obtuviste esta roca? ¿Qué pasa si la lavas? ¿Qué pasa si la pules y la pones en el microscopio? Entonces comienzas a ver que incluso en una simple roca, el término, perdón, esta frase de alfabetización ecológica comienza a tener relevancia porque empiezas a hacerlo reflexivo, comienzas a buscar un conocimiento que se construya a partir de otras cosas. No es difícil, pero sí que te invita a que empieces a hacer una tarea cada vez más elaborada de investigar diferentes puntos para poder ser la persona que le facilite la información a otra. Por lo tanto, la alfabetización ecológica, tal y como les leí esta parte del párrafo, va más allá de animar a separar la basura, o de hacer compostaje, o de conocer las plantas de un bosque, porque seguramente sonaba como que eso de alfabetización ecológica, como que ecologismo, que es una corriente totalmente diferente, ¿sí? Una corriente más metida a la cuestión ambiental, en otro tipo de contexto que surgió en otros tiempos. Estamos hablando en este caso de la alfabetización ecológica literalmente como un paso o un medio de dirigir a alguien a lo que sí conocemos como ecología, como disciplina de la ciencia. Entonces te das cuenta que animar a separar la basura o hacer compostaje no es suficiente, porque es como una cuestión como de no tires basura en la calle o lava los trastes. Bueno, pero ¿con qué fin? Es decir, a medida que tú propones algo a través de la alfabetización ecológica, esto que tú propones debería, en parte, de ayudarte quizá a construir conceptos nuevos que te permitan relacionarlo con otras cuestiones. Por eso termina este párrafo con todas estas tareas son importantes, pero no son suficientes. Y es así que pasa a la siguiente frase. La ecología es una disciplina compleja. Quienes estén en la carrera universitaria o quienes estén en el posgrado y de alguna manera están en contacto con temas de ecología, saben que no es una disciplina sencilla. Es una disciplina que se aborda desde diferentes enfoques y tiene diferentes actores, ¿sí? En mi formación profesional, por ejemplo, tuve 2 veces, abordé la ecología en 2 ocasiones diferentes. En la licenciatura la abordé como ecología, entomología ecológica. Trabajé con insectos, con interacciones de insectos y qué era lo que ocasionaban las interacciones entre estos insectos. En la maestría también trabajé con insectos, pero con un aspecto relacionado más como a una cuestión que tiene que ver con el uso del suelo. Entonces, hay diferentes enfoques desde los cuales tú puedes abordar la ecología y dices, y hay tantos que se torna realmente un campo muy complejo. ¿Cómo le transmites esta complejidad a las personas que quieres encaminar? Y más, ¿cómo le transmites esta complejidad a las personas más pequeñas, las más jóvenes? Entonces dices, bueno,
les invitas a tomar conciencia de los problemas, pero esto no significa que todas las personas participen con conocimiento de causa. O sea, les vas a mostrar que existen estas cosas, pero no tienen la obligación tampoco ellos de resolver el problema. Es que por ahí también es algo importante que se ha mencionado en diversos foros de divulgación de la ciencia, que espero que por ahí los hayan escuchado incluso en sus redes sociales favoritas, que a veces se habla de que cuál es la labor que van a tener las nuevas generaciones respecto a nuestro medio ambiente que les vamos a dejar, ¿no? Pero en realidad la responsabilidad de lo que esas generaciones van a hacer, la responsabilidad de lo que esas generaciones van a tener, recae precisamente en las generaciones actuales. Nuestra generación o la generación un poquito más joven, la generación Z, o incluso las generaciones que nos adelantaron a nosotros que estamos en los 30, tienen toda la responsabilidad precisamente de poder cambiar el contexto para que las nuevas generaciones, aquellas que son muy jovencitas, como las de las fotografías, tengan algo todavía por lo que puedan luchar o defender, pero no precisamente su responsabilidad de arreglarlo, es la nuestra, ¿no? Entonces, a través de la alfabetización ecológica, se pretende fundamentar esa conciencia a través de las relaciones que cada día construye la humanidad con los demás seres vivos. Y ojo, no solamente con los demás seres vivos. Como seres humanos, nosotros nos relacionamos con todo, no solamente con los seres vivos. Entonces, en esencia, esto que estoy escribiendo pues son los principios básicos de la ecología, ¿no? La disciplina que estudia las interacciones. Aquí voy a abrirles otra pregunta y aquí me gustaría que, por favor, me gustaría escuchar sus opiniones, un micrófono abierto o también los comentarios. Aquí hay una fabulosa haya. Es una fotografía que tomé precisamente en la escuela y formulo la pregunta siguiente: naturaleza, medio ambiente, eco, porque está también de moda la palabra eco. ¿Cuál es tu concepto, el tuyo, el que tú tienes, por ejemplo, Axel, Regina, los que alcanzo a ver aquí listados? ¿Cuál es tu concepto tuyo respecto a la naturaleza? ¿Cómo te concibes tú respecto a la naturaleza? Entonces les doy un minuto también. Piénsenselo tantito, reflexionenlo, escríbanlo o abran el micrófono y quéjense. Todo se vale. Sí, tenemos aquí dos participantes, creo que es Andrea y Emanuel. Creo que quieren participar, ¿no? Chicos, sus micrófonos pues los pueden activar para si quieren Sí. comentar por ahí algo. Bueno, yo considero la naturaleza todo lo que no ha tenido como tal intervención humana, pero a la vez sí somos parte de la naturaleza, los humanos como tal. Y bueno, cada que escucho esa palabra se me viene a la mente los árboles, el bosque, todo lo puro, diría yo. Vale, gracias. ¿El otro micro abierto, por favor? Sí, hola Juan. Mi propio concepto, yo podría decir que evidentemente somos, como seres humanos, somos parte de la naturaleza y tenemos un rol, somos parte de la gran diversidad de organismos vivos que existen en nuestro planeta y también hablando un poco de lo que decías de ecología e interacciones, lo que nosotros hacemos tiene un impacto para los demás organismos vivos que existen a nuestro alrededor. Es lo que podría aportar. Muchas gracias. Todas las Igual, opiniones aquí se escuchan. ¿Alguien más, por favor? sí, igual tenemos un comentario en Facebook que dice, para mí la naturaleza se refiere a todos los organismos vivos y no vivos que forman parte de la Tierra. Vientos. Pues con eso nos vamos quedando, ¿no? Y dices, pues claro, somos parte de la naturaleza. Sí, y hay aplausos y abrazos y todo el mundo triunfó. Pero, hey, detengámonos otra vez. Todos estamos en el mismo contexto ahora, ¿verdad?
¿Qué pasaría si todas las personas que están conectadas a esta videollamada se salen aquí a la calle, a su calle, o a su vecindario y le preguntan lo mismo a un vecino o a una vecina? Vamos a encontrar entonces las diferencias, ¿no? Posiblemente va a decir, poco. Y es que aquí entonces te encuentras con una cuestión, esa familiaridad. O sea, nosotros nos empezamos a sentir familiares a nuestro contexto, a la naturaleza y todo esto, porque quizá estamos en un contexto compartido. Ya nos estuvimos alfabetizando ecológicamente de una u otra manera sin saberlo, gracias a la carrera que estamos estudiando o a un contexto que por ahí, por detrás podríamos tener. No sé, podría ser que quizá alguna persona de ustedes sea, sus padres sean biólogas o biólogos o sean académicos o sean científicos. Y claro que te familiarizas con esto, ¿verdad? O en tu preparatoria quizá tuviste una maestra o un maestro que te fomentó mucho esta idea y claro que la tienes aquí muy presente. Pero es un contexto en el que precisamente aquí estamos en una forma colectiva y estamos como que sincronizándonos con una idea muy similar, o no similar, pero al menos como que entendemos el tema. Pero allá afuera nos empezamos a encontrar con retos muy importantes. ¿Qué es eso? ¿Cómo te concibes tú respecto a la naturaleza? Posiblemente y seguramente va a haber alguien que se conciba como un ser humano y a pesar de decir que es un ser humano, no se conciba como un animal. Porque puede pasar y nos ha pasado. Quienes de ustedes en algún momento, si lo hacen, se dedicaran a la divulgación científica, que hace mucha falta y más en un país como el nuestro, se van a topar con muchísimos conceptos que las personas allá afuera tienen porque los ignoran, y no precisamente porque ellos quieran ignorarlos, sino porque estamos también en un sistema educativo en el que posiblemente no se ha favorecido mucho desde que estamos jóvenes a concebirnos como parte de un sistema natural o un sistema complejo y que somos parte de ese sistema, ¿sí? O sea, no es culpa, no es echarle culpa a nada. Pero entonces, los que tenemos la información disponible, entonces sí tenemos una responsabilidad. Compartir el conocimiento y alfabetizar ecológicamente con el fin de quizá buscar la sostenibilidad. Quienes de ustedes conozcan que tengo el proyecto de Join the Node y nos sigan en redes sociales, les recomiendo muchísimo uno de los últimos episodios que sacamos en nuestro podcast en el que hablamos con Ana García. Ana García la conocen en TikTok como la bruja del clima. Y ella precisamente hablaba que, por ejemplo, las acciones individuales sí que cuentan, ¿no? Cuando estamos hablando de cuestiones climáticas. Y no es que ella lo diga, sino que lo menciona porque esto sale en el reporte del IPCC más reciente. Sí, las acciones individuales cuentan, todo lo que nosotros podemos hacer cuenta. Y si nosotros salimos como divulgadoras o divulgadores de la ciencia a compartir la alfabetización ecológica afuera, en nuestras colonias, definitivamente vamos a contribuir con una acción individual que se refleje en una acción, que se refleje de manera colectiva en más personas y que posiblemente nos ayude poco a poco a ir paliando las consecuencias del cambio climático y no quedarnos solamente con el de, es que las grandes empresas o los más grandes, no, es una cuestión en la que nos involucramos todos. Y por eso esta pregunta que les hacía, creo que era muy pertinente. Ahora bien, ¿cómo nos familiarizamos, por ejemplo, con algunos conceptos para los cuales nosotros no tenemos las herramientas? Y esa también es otra cuestión. Para nosotros es más fácil decir, bueno, pues ya tengo la idea de la alfabetización ecológica. Sé que es empezar por lo básico. Voy a hablarle a las personas del bosque. Bueno, el bosque. Empecemos porque el bosque tiene árboles. Ven los árboles, los recorren, conocen cuáles son las especies, porque algunos son más grandes, algunos más chiquitos, les hablan del dosel, les empiezan a hablar de las interacciones que se llevan a cabo entre las plantas y otros animales, y todo es macro, todo lo ves. Pero ¿qué pasa cuando entonces alguien te dice, y las bacterias también se relacionan con esto? Y lo menciono porque a mí me lo han dicho esas niñas y niños que ustedes vieron en las fotografías. ¿Tú cómo les dices? Sí, sí se relacionan. Y cuando te dicen, a ver, ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? Por supuesto, los estás guiando para construir un concepto, pero no tienes la herramienta para mostrárselos, entonces empiezas a flaquear de un lado, ¿sí? Así como alguien anhela en algún momento aprender de los astros, ¿sí? Astronomía, por favor. Y tienen un telescopio a la mano, pues van a poder ver la luna al menos porque los telescopios más sencillos te permiten ver la luna. Aquí, aquellas personas que tengan la fortuna de tener un telescopio más potente van a poder ver otras cosas y van a salir también preguntas porque está ahí lo que está ahí, qué pasa con lo que no está ahí cuando no lo vemos o cuando da vuelta a la Tierra. Todo eso te lleva a conceptos y tú dices, ver
el cielo, ¿no? Ver el cielo nocturno en las noches. Hasta ahí está Ari Polaris, que también es una divulgadora de astronomía bastante interesante en redes. Síganla si no la conocen. Te muestra todo esto, ¿no? ¿Quién no mira las estrellas? ¿Quién no se emociona viendo el cielo? ¿Y quién no le escribe poesía al cielo? La ciencia también se relaciona con la literatura, con las cuestiones literarias, y eso también es importante, y también es parte de la alfabetización ecológica, porque también puedes ocupar todo tipo de herramientas o estrategias para involucrar a las personas, y las cuestiones literarias o poéticas también te ayudan a abrir paso, porque no todos van a acabar investigando ciencia, ¿sí? Otros quizá van a escribir al respecto de ella, pero si tienen las bases para poder transmitir una idea, tienes entonces quizá después una novela de ciencia ficción, o para las personas que les gusta la cosa, estas cosas del post-punk y todo lo que viene hacia adelante, cuestiones de ficción, tiene que ver un poquito con raíces, con bases científicas que en algún momento leyeron en algún lugar. Pero ¿qué pasa para lo chiquito cuando no tienes una herramienta? Y era lo que les decía. Si no tienes un microscopio en tu casa ahora, ya fallaste como científica o científico, ¿no? Qué injusto sería. Porque dices, ¿por qué me dices que he fallado? Si no es porque yo quiera, es porque no me alcanza. Un microscopio, ¿cuánto puede costar? Un microscopio de la marca Zeiss, por ejemplo, que están luego en los laboratorios. 30,000 pesos no cuesta. Entonces, no muchas personas van a tener las posibilidades de tenerlo y con ello poder resolver alguna cuestión que tenga que ver con alfabetizar ecológicamente respecto a lo más chiquito. Y para ella, quiero entonces abrir esta parte, la segunda parte de la charla, que tiene que ver con el proyecto de Join the Node. Porque decíamos alfabetización ecológica y le puse en letras chiquitas a través del microscopio. Porque lo primero era como que dejar las bases de qué podría ser la alfabetización ecológica, desde este punto desde esta manera que les estoy comunicando el tema, que yo creo que es un poquito menos aburrido que estarlo leyendo en el paper en el que sale la propuesta, ¿no? Bueno, a Join the Node, a través de un proyecto que se llama Conquistando el Microcosmos, lo inscribimos en el Banco de Proyectos de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, México. Esta es una red de proyectos que está dirigida precisamente para alcanzar las soluciones para el desarrollo sostenible según la Agenda 2030. Y como ustedes saben, o espero que sepan, y si no lo saben, ahorita lo van a saber, la Agenda 2030 tiene varios objetivos para alcanzar el desarrollo sostenible. Y este proyecto, que es Conquistando el Microcosmos, abarca 4 de esos objetivos para el desarrollo sostenible, que tienen que ver, por supuesto, con la alfabetización ecológica. Uno de estos objetivos es la educación de calidad, ¿sí? Nos gustaría que todas las personas en todas las escuelas, de ser posible, porque siempre eso es algo que te gustaría, se vale soñar, si eres científica o científico, sí se vale y se vale perseguir tus sueños. Sería genial que todas las escuelas tengan microscopios, y no solo un microscopio para el grupo, sino un microscopio por cada estudiante, y que con ello puedan resolver dudas o jugar incluso con el microscopio, porque también aprendemos jugando. ¿Quién pudo jugar con un microscopio en sus clases de laboratorio? Yo creo que nadie, porque también les decían que no los fueras a descomponer. Qué genial sería que pudieras jugar con un propio microscopio, dibujar, ¿no? Otro objetivo es el de la reducción de las desigualdades y que se relaciona mucho con el objetivo anterior. Acción por el clima, por supuesto. Con un microscopio tú podrías analizar, por ejemplo, las muestras de agua de tu localidad, comparar los microorganismos que ahí están en determinadas ocasiones durante el año y quizá ver que tal vez la sequía está afectando a las comunidades que viven ahí. Hay muchas posibilidades. Y otra es la vida de ecosistemas terrestres. Bueno, en principio, de manera esencial, este proyecto fue inscrito en el año 2019, a finales del año 2019, y tenía en ese entonces este objetivo que está aquí escrito, que era tratar de solucionar la baja participación de las escuelas rurales del nivel básico en actividades experimentales del aprendizaje científico por falta de recursos económicos. Pero hoy en día hemos cambiado las actividades para que se puedan acoplar más a los tiempos que ahora vivimos, porque ahora ya estamos, espero, saliendo de una situación sanitaria que fue muy complicada para todas las personas y que ha cambiado el trabajo y las formas de realizar proyectos para muchas personas. Entonces tuvimos que cambiar los objetivos. No solamente aprender
de una cuestión de alfabetización ecológica tiene que ver con las escuelas rurales. Todas las escuelas más bien deberían involucrarse en este sentido, o todas las personas que tengan las posibilidades de involucrarse en la alfabetización ecológica podrían hacerlo. Es por ello que entre uno de los enunciados que pusimos cuando estuvimos aceptados en este proyecto fue el siguiente: consideramos que se requieren acciones educativas que transformen nuestras concepciones, nuestros hábitos, nuestras perspectivas y que nos orienten a las acciones fundamentadas, etc. Todo tiene que ver con la alfabetización ecológica. Y vuelvo a lo mismo: un pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico que nos ayude a comprender mejor qué es lo que nos rodea y cómo nos llevamos con aquello que nos rodea. Ahora sí, la fotografía que estaba en la portada se refiere a esto. Son un grupo de... son infancias, están ahí jugando con los microscopios. Posiblemente algunas de ustedes no conocen todavía los microscopios, pero son estos aparatitos, estas cositas que tienen dos de ellas en sus manos. Ese que se ve amarillo y azul. Son microscopios de papel plastificado. Y esta fotografía la tomamos en un centro de gestión comunitaria aquí en la ciudad de Jalapa, en el que vean, todo se relaciona con todo. Para alcanzar la alfabetización ecológica, por supuesto que también tienes que relacionarte con las personas que toman decisiones o asegurarte que los tomadores de decisiones están llevando a cabo acciones para que las comunidades encuentren espacios seguros para poder asistir a actividades. Este centro de gestión comunitaria es el número 12, o conocido como El Moral, en la colonia Revolución, aquí en la ciudad de Jalapa. Anteriormente, ese centro de gestión comunitaria no existía, era un mercado abandonado en el que, según los reportes municipales, a cierta hora ya nadie pasaba por afuera de ese mercado, porque esa colonia tiene, desgraciadamente, el mote de ser una colonia violenta, y ese lugar definitivamente no era para nada recomendado para que pasaran las personas en la tarde. Nula vigilancia policial, etc. Entonces, el gobierno municipal lo intervino, lo derribó y puso un centro de gestión comunitaria donde ahora puedes encontrar huertos, una sala solar, un montón de cosas y, por supuesto, un espacio para que puedas llevar actividades de divulgación de la ciencia, actividades culturales, etcétera, y con ello a quienes beneficias, por supuesto, a las personas que viven en esas comunidades. Y entonces nosotros llegamos con los microscopios y les dijimos a los niños: miren, aquí hay unos microscopios. Y claro, tienen en su mente la idea clásica de un microscopio, ¿verdad? Y creo que también ustedes. Pero estos microscopios no son como nos los imaginamos siempre. Y curioso, los microscopios son como la herramienta emblemática de la ciencia. Bueno, ese día los niños estuvieron jugando con los microscopios y ustedes pueden notar las expresiones que están haciendo. Hay quien quiere ya tomarlo y hay quien le gustaría ver qué es lo que está viendo la otra persona. Esa curiosidad todas las personas todavía la tienen, aunque sean adultas. Y al respecto escribimos en un suplemento de ciencia de la Jornada Veracruz en el mes de abril, en el que se dedicó el número del jarocho cuántico, así se llama, a el despertar de las infancias científicas. Entonces por ahí también podrían en algún momento pedírnoslo a través de Join the Node, les compartimos el enlace. Fuimos co-coordinadores de ese número y también escribimos un número al respecto de los microscopios de papel. ¿Pero qué es el Foldscope? Bueno, el microscopio Foldscope fue desarrollado, publicado en la revista PLOS ONE en el año 2014, fue inventado por Jim Cebulski, Manu Prakash y James Clements en la Universidad de Stanford, y surgió a partir de que ellos visitaban las estaciones de campo y sus microscopios estaban descompuestos. Entonces llegas a una estación de campo para hacer trabajo de campo y tus herramientas de trabajo no funcionan. ¿Y qué haces? ¿Llevas a que te las arreglen? ¿En cuánto tiempo te arreglarán un microscopio? ¿O cuánto tiempo tendrás que ir cargando la caja con el microscopio para no terminar de arruinarlo más? Bueno, con esa situación en mente, ellos trabajaron en un microscopio muy inspirado en los que hacía Anton van Leeuwenhoek, que eran más que nada una lámina con una lente incrustada y un tornillo bien afiladito en el que incrustaba cosas para que las pudiera ver a contraluz. Y de cierta manera así trabaja el Foldscope. Y el Foldscope es precisamente el que está inscrito con el proyecto Conquistando el Microcosmos y es el que le da vida a Join the Node. A través de la venta de estos microscopios, por ejemplo, nosotros hacemos nuestras actividades de divulgación de la ciencia, tanto talleres abiertos como los podcasts, los blogs, etc. ¿Y qué puedes ver con el microscopio? Bueno,
Simple y sencillamente, como decimos en nuestro eslogan, abrir la puerta a mundos maravillosos. Les pongo solo un par de ejemplos. La fotografía de en medio son hongos que le estaban creciendo a la cáscara de una naranja. Y la fotografía del lado derecho es la antera de una flor y se le alcanza a ver ahí el polen. Y puedes pulir tus fotografías, las tomas con el teléfono celular, las editas y te salen todavía muchísimo mejor. Entonces, este microscopio es sumamente económico, sumamente barato. Ya nada que ver con los tiempos en los que decías, no puedo acceder a un microscopio. Y a través de esto, por ejemplo, volvemos a lo inicial, la alfabetización ecológica. Ya tienes la herramienta, ya puedes explicar entonces qué es el polen, qué son los hongos, qué son las esporas de los hongos, cuáles son las estructuras de esos microhongos, o qué es esa pelusa que le crece a tus frutas cuando se te están echando a perder, o la pelusa que le crece a las tortillas o al pan, porque todas esas preguntas también salen de las personas. Y entonces les puedes mostrar y quizá con ello empezar a construir conceptos que les ayuden a construir cosas más grandes. Nosotros llevamos a cabo actividades de alfabetización ecológica en todos lados y como les decía, no solamente con niñas y con niños. Estos chicos están saliendo de la preparatoria, fue un taller que se llevó a cabo apenas en un parque público y todos tienen los microscopios, agarraron los microscopios, había diferentes muestras colocadas y lo que hacen simplemente después es dibujar y escribir qué es lo que están viendo. Y aquí está un resultado, el resultado del lado derecho no es del taller del lado izquierdo, es de otro, pero son resultados que se pueden comparar porque básicamente es lo mismo. Del lado izquierdo ellos estaban viendo, por ejemplo, muestras de fibras con las que tallas los trastes. En un bote había agua jabonosa con unos restos de fibra de Scotch-Brite y en otro frasco había restos de fibra de un zacate de Ixtle. Fibras al fin, pero una era fibra sintética y la otra era fibra natural. Y es aquí donde vamos a la alfabetización ecológica. Desde lo simple que sale de tu casa. Tú lavas y lavas y lavas y lavas tus trastes con tu fibra Scotch-Brite que vino en su bolsita. Y con el tiempo se te hace pequeña. Si alguien lo ha notado, se hace pequeña. ¿Por qué se hace pequeña? Pues porque se empieza a desintegrar, ¿no? Y si estas fibras son sintéticas y son plásticas, ¿qué estás quitándole a tu fibra de lavar trastes? ¿O cómo se está desintegrando? ¿O cómo se está deshaciendo? Pues en fibras cada vez más chiquitas. ¿Que a dónde van a dar? Les preguntábamos a las niñas y a los niños, ¿no? Ahí va la alfabetización ecológica. Unamos y construyamos historias, reflexionemos. Ah, pues se van a dar al caño. Y del caño, bueno, ya decían, a los ríos, al mar. ¿Y quién vive ahí? Los animales, los peces, y etcétera. Y empiezan a decir, ay, se los comen y se enferman, porque ya alguien ya ha hablado de microplásticos en algún lugar. Pero a través del microscopio estaban viendo la fibra. Y veían la otra, la fibra de Ixtle, y veían que era muy parecida, con la diferencia de que una es una fibra natural, con las posibilidades de que sea degradada más rápido. Entonces, a través de una herramienta puedes alfabetizar ecológicamente a alguien o incluso tú mismo en tu propia casa. Ya quiero pasar a la parte final con esta frase. Esta frase la comparte Marta Baena. Ella es actualmente una investigadora en la Universidad Veracruzana, pero hace aproximadamente 11 años ella fue maestra, en donde yo ahora doy clases como maestro de ciencias naturales, y compartía esta frase. La vida desde sus comienzos no tomó posesión del planeta combatiendo, sino formando redes. Enseñar este conocimiento ecológico, que también es sabiduría ancestral, es el reto más importante de la alfabetización ecológica. Y con esto quiero cerrar mi parte de este soliloquio y escuchar sus preguntas, comentarios y lo que ustedes quieran compartir también. Gracias. Pues sí, tenemos varias dudas. Una de las que me comentan por aquí es ¿cómo inició su interés por la ciencia? O sea, se me hace bastante interesante. Perdón, ¿podrías repetir? Sí, que ¿cómo comenzó tu interés en la ciencia? ¿Cómo comenzó mi interés en la ciencia? Sí, es curioso. Es contextual y es a lo que les decía. Yo crecí y, bueno, yo nací en la ciudad de Zacatlán, Puebla, Zacatlán de las Manzanas, está en la Sierra Norte del estado.
Y yo nací en 1989, así que digamos que mis primeros 10 años me tocó ver totalmente arbolado lo que es la zona centro de ese municipio, y las montañas para mí eran todo bosque. La propiedad de mis padres era un terreno de 1 hectárea, era un terreno pequeño, pero estaba lleno de árboles. Hay un aguacate sensacional en el terreno en medio. Yo me iba a subir, veía las hormigas, me llenaba de líquenes. Yo no sabía que se llamaban líquenes, por supuesto. Sabía que se llamaban hormigas. Veía un montón de insectos, un montón de cosas. Yo jugué con la tierra, jugué con el suelo, jugué con las plantas, regué las plantas. Me tocó estar en la pizca en algún momento. ¿Cómo nació mi interés por la ciencia? Desde ahí. Porque cuando cuando iba a estudiar después la carrera, yo iba a ser la primera persona de mi familia que iba a estudiar una carrera profesional. Entonces no sabía qué estudiar y mi familia decía, deberías estudiar medicina, porque tal vez veían las capacidades o habilidades, no lo sé, pero eso no me llamaba la atención. Y decidí estudiar lo que me gustaba, lo que sabía que me motivaba, y lo que me llevó a Olimpiadas de Biología en la preparatoria. Estudié biología en la Universidad Autónoma de Puebla. La ciencia vino de ahí, pero mi contexto fue así. Tuve maestros que me enseñaron otras cosas, pero la ciencia, digamos que la llevo desde que nací, jugando en el suelo, en el huerto. Sí, curiosamente yo también inicié biología por las Olimpiadas de Biología y me tomaría 1 hora explicando cuestiones de las Olimpiadas y cómo cambiaron en mi vida, pero pues creo que hay más preguntas. Una de ellas dice, ¿cómo se podría generar un mayor involucramiento de las comunidades indígenas en la ciencia? Veo que la misma se expande cada vez más en muchas áreas, pero casi nunca llega a los lugares más lejanos del país. Ujú. Creo que es una respuesta complicada, y también por el contexto actual que tenemos, al menos en nuestro país, muy complejo, porque para empezar yo creo que se debería de tomar en cuenta también el aspecto de las tradiciones, usos y costumbres de las comunidades. A veces se nos olvida como profesionistas, más cuando no estamos involucrados con esas regiones, que vamos también a aprender, ¿no? Las comunidades indígenas precisamente tienen una gran cantidad de conocimientos que pueden compartirnos. Quizá lo que podemos hacer ahí es acercarnos para poder compartir e intercambiar ideas. La cuestión es que se torna difícil porque quizá no las involucramos demasiado. Posiblemente una de las más importantes, todo se reduce al dinero, ¿no? Quizá no hay financiamientos, quizá no hay programas que permitan que nos acerquemos a esas comunidades. Yo no lo hago, no es mi contexto de trabajo, pero también hay otra cuestión que tiene que ver con la realidad de nuestro país, que es la violencia. ¿Quién se quiere acercar a veces a lugares en los que posiblemente por atravesar no vas a salir de esa comunidad? Es un tema complejo porque tiene que ver con cuestiones políticas, económicas, con las académicas, con las de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y honestamente en muchas de esas cuestiones yo no me he involucrado, pero creo que sí hay un olvido respecto a estas comunidades. Lo que sí podríamos quizá hacer es acercarnos a las instituciones que sí se involucran un poquito más, quizá por los estados o las regiones en las que están. Aquí en la Universidad Veracruzana me ha tocado ver, no soy egresado de la Veracruzana, pero me ha tocado ver personas que están en diferentes grupos, en diferentes colectivos, en diferentes asociaciones. O sea, la gente por su propia cuenta se tiene que mover para involucrarse con las comunidades y echar mano de los conocimientos que esas comunidades tienen e intercambiarles la información que ellos también llevan desde el aspecto académico. Es un trabajo muy grandotote, pero creo que todo tiene que ver al final de cuentas con que hay pocos recursos, y con las reducciones en presupuestos para muchas cosas pues se pone más difícil. Sí, aquí en Zoom tenemos otra pregunta de Santiago Velo. Dice, ¿dónde podemos leer más sobre este proyecto de alfabetización psicológica en Veracruz? Ok, en Veracruz, específicamente en Veracruz, no sé si está estipulado, pero pueden buscar, por ejemplo, en el Scholar, seguramente van a encontrar, como yo lo hice en algún momento, en la red de Redalic, de revistas, pueden buscar los términos clave siguientes: alfabetización ecológica, ese sería uno, y también pueden buscar el de enseñanza de la ecología en el patio de la escuela.
Son dos enfoques pedagógicos bastante interesantes que se trabajan en América Latina y también en Estados Unidos, por supuesto. El segundo, que es la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, surge en Estados Unidos. Y también les invito a que escuchen el día lunes. Vamos a estar publicando un nuevo episodio de nuestro podcast donde platicamos con Emmanuel Machín. Es un biólogo, es un maestro y es un docente que ha trabajado ya desde hace un buen de tiempo en Uruguay y en Latinoamérica con las invitaciones que le han hecho con este enfoque que es la educación, la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela a través del ciclo de indagación, que es una propuesta diferente al método tradicional, ya tradicional, casi ya hasta lo digo así, en el que ocupamos el método científico, ¿no? Que lleva hipótesis y todo esto. El ciclo de indagación es otra manera de abordar también preguntas respecto a la naturaleza, pero específicamente a alfabetización ecológica en Veracruz, no. Pero quizá podrían también buscar en el Instituto de Investigaciones en Educación, que es el de Veracruz, posiblemente también haya algo ahí. ¿Alguien más? Sí, aquí Grecia comenta, ¿cómo podemos enseñar sin dejar de aprender? Es decir, al interactuar con la sociedad, ¿cuál sería la clave para que la comunicación sea bilateral? Es una muy buena pregunta y creo que, como dice Manuel Machín, siempre que nos acerquemos, mi sugerencia es acércate realmente con el corazón abierto a alguien. Sé que esto es una plática de ciencias y es bien romántico hablar del corazón, pero también es muy importante ser sinceros y sinceras con las demás personas. Ahora bien, si quieres comunicación efectiva y seguir aprendiendo mientras transmites la información, la otra habilidad que tenemos que practicar es la de escuchar. Estamos como científicas o científicos, eh, somos muy ególatras. Y eso está plasmado también en un texto de Manuel Machín. Nos encanta el ego. Hasta lo plasmamos en nuestras hipótesis científicas. Si no nos salen nuestros resultados, tenemos que voltear la manera de que la hipótesis sea probada, ¿no? Como verdadera. Tiene que ver mucho con los egos de las personas. Y a veces se nos va o se nos olvida que nosotros también tenemos, y digo ahí sí como una cuestión imperativa, tenemos que escuchar también a nuestras contrapartes, y más cuando son personas que están aprendiendo. Eso es muy importante, por ejemplo, en el quehacer educativo. Si estás trabajando con niñas y con niños, no le estás enseñando, les estás compartiendo o te estás compartiendo con ese grupo de personas jóvenes, porque también te están a ti enseñando. Definitivamente tienes que escuchar. ¿Alguien más? A ver, creo que acá ya no hay. Mm, dice, ¿por qué hoy en día se tiene muy romantizada la idea de la ecología y el medio ambiente y en la práctica no se hace mucho al respecto? Yo creo que tiene que ver mucho con las cuestiones del greenwashing, ¿no? Y también desde las perspectivas desde donde se abordan diferentes temáticas. Hay, por ejemplo, discusiones muy importantes que he tenido, sí, literalmente lo digo, discusiones, no peleas, discusiones que he tenido con los grupos de niños de quinto y sexto año, por ejemplo, que, que mencionaban la cuestión de los circos, ¿no? Es que los circos no deberían de tener animales. Y ahí tienes el tema, alfabetización ecológica. Bueno, pero vamos a ver los diferentes actores. O sea, niños de quinto y sexto de primaria hablando de circos, que tengan o no animales. Sí, entonces tienes que mencionarles la cuestión, por ejemplo, a lo que me lleva de el animalismo, ¿no? Puedes encontrarte un montón de personas que van a decir, es que amamos a todos los animales, pero sin una concepción que sea pegada a la disciplina científica, que no por eso debe de ser robusto, no robusto, sino, no por eso tiene que ser tan tajante, empiezas a confundir términos, porque también se confunden nuestros sentimientos, ¿no? ¿Quién quiere erradicar gatos y perros de una reserva natural a balazos? Le dicen el rifle sanitario, pero sigue siendo un rifle y a balazos, ¿no? ¿Quién quiere hacerlo? Y más quién quiere hacerlo cuando tiene un gato o un perro y casi lo tiene adoptado como su cría, ¿no? Nos pasa a los millennials, a los centennials. Está súper romantizadas muchas cuestiones, precisamente, y
porque también es una cuestión compleja, que no solamente tiene que ver con lo que estuviste aprendiendo. Como seres humanos, como parte de un colectivo, una sociedad, no estamos exentos de estar expuestos a los estímulos que recibimos. Estoy hablando de que, por ejemplo, que quizá estas ideas de romantizar muchas cosas tienen que ver con lo que incluso nosotros queremos sentir. Estoy hablando de la cuestión psiquiátrica y psicológica. Como seres humanos somos seres bien complejos, y para abordar diferentes temas o una pregunta como esta también es una cuestión bien compleja. Puedes abordarlo desde la ecología también, por supuesto. Pero yo creo que tiene que ver mucho con la cuestión de sentires de muchas personas. Y, por ejemplo, vean la plática y ahí sí fue como la pelea con la reglamentación que estaban proponiendo respecto a las cuestiones animalistas hace unos meses en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, proponer cosas sin escuchar a la academia. Y hay quienes están del lado de la academia y proponen cosas totalmente extremas. ¿Qué es lo que sucedería o qué es lo que podría recomendar en este caso? Leer mucho, tener un pensamiento crítico, que también va para allá la alfabetización ecológica. Es necesario que como personas que estamos involucradas con la ciencia, realmente nos comprometamos con el pensamiento crítico. Leer, argumentar, comparar respuestas y definitivamente no hacerle caso a las tripas. Reflexionar muy bien qué es lo que vamos a hacer para dar un paso consensuado, con ciencia, ¿no? Sí, claro, claro que es algo indispensable. Yo en mi opinión creo que lo que hay que generar en los estudiantes es la duda, ¿no? O sea, siempre justamente hay un como paradigma, ¿no? De que dicen que si no sabes, tienes dudas, pero si sabes mucho, también tienes dudas. Entonces, que por ahí puede ir la cosa, ¿no? O sea, como de siempre estar el maestro, ¿no? Como es un modelo que se propone en Finlandia, donde el maestro no es tanto como de yo te enseño, más bien es como de nosotros compartimos el conocimiento y generamos dudas. Precisamente, bueno, no sé si sabías, pero antes en la escuela aristotélica así funcionaba. La educación era como cuatro paredes, era más bien como de vamos al aire libre, salgamos, ¿no? Y vamos a compartir el conocimiento. ¿Qué sabes a partir de las bases, ¿no? ¿Qué sabes y qué quieres ir por descubrir, ¿no? Todo a partir de esas dudas. Por aquí me comentan también que si podrías como adjuntar tus redes sociales. Ujú. Sí, claro. De hecho, compartí en el chat una de las referencias, pues es una referencia sencilla, es una referencia que explica y que aborda lo que es la alfabetización ecológica. Échenle una leída y a ratitos, también no tienen que llenarse y saturarse de cosas, de información. Y respecto a las redes sociales, sí, por supuesto, les puedo compartir la pantalla donde venían las redes sociales, que era la portada. Denme un segundo, bueno, que sean 3 segundos. Creo que ahí están. ¿Ya la ven? Es en la parte azul. Tenemos nuestra página web, ahí está, www, no olviden poner el www.elnodo.science, así es el dominio, .science, no es .com, no es .mx, es .science. Y en Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran como Join the Node. Sino también los compañeros de Eligen One, por ahí también han recompartido nuestras publicaciones, también por ahí nos pueden ubicar. Y en TikTok nos encuentran como The Node, nada más quitándole el join, nada más dice The Node. Pero ahí nada más van a encontrar bailes y perversión, así que les recomiendo que no nos sigan. No es cierto. Sí pueden seguirnos ahí. Ok, chicos, la verdad, muchas gracias, por la ponencia, Juan, todo este tema de la ecología, la verdad que son, de nuevo, el nombre del podcast. Ah, ¿Sí te sí, suena? sí, por supuesto. Es, lo pueden encontrar como podcast del blog Conciencia. Lo voy a poner aquí. Se los comparto aquí en el chat y permítanme unos segundos. Les puedo poner un enlace también. Solo dejen que cargue.
Les puedo compartir precisamente el episodio en el que platicamos con Ana García. Ana García está haciendo un doctorado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pues ella sí realmente sí que le sabe la cuestión climática y sí que le sabe a muchas cuestiones de problemáticas en las que estamos por ahora atravesando como sociedad, como humanidad, y les recomiendo mucho que escuchen el episodio y que sigan a Ana García. Es súper buena onda realmente, y les va a gustar también el contenido que hace. Ella hace TikToks, es donde tiene eh, más seguidores, más personas que le siguen, y el contenido realmente a mí me gusta muchísimo, fue por eso que la contactamos y súper accesible. Entonces les dejé el enlace al episodio en el que platicamos en ello sobre las consecuencias que podría tener en la cuestión climática la guerra ruso-ucraniana, por ejemplo. Entonces, bueno, les comparto ese tema, está en nuestras redes sociales, les compartí también una referencia para que puedan echarse un clavado en algún momento a la alfabetización ecológica. Y bueno, como siempre decimos, si quieren microscopios de papel, pues nos pueden decir, nosotros los vendemos, es lo que nos ayuda a promover la ciencia, es lo que nos ayuda a nosotros a movernos, es nuestro emprendimiento y es una manera en la que también científicas y científicos podemos también trabajar, crear nuestras propias fuentes de empleo y de ingresos. Muchas gracias. Claro, sí, muchas gracias. Para los participantes les recuerdo que tienen que poner sus nombres allí en el chat. Se les va a tomar su asistencia para que también revisen esa parte, chicos. Ok, sí, sí, ya no hay más dudas. Les recuerdo que la siguiente ponencia es a las 2, donde estarán los 3 TikTokers. Ah, y antes, Juan, agradecerte por todo lo del patrocinio y eso. Como comentábamos, no vamos a estar ahí agregando tus redes sociales, por ahí a lo mejor en Facebook, no sé dónde se vayan a agregar, pero pues reiterar las gracias por la ponencia. Yo les agradezco a ustedes el espacio, también el trabajo que están haciendo. Entiendo que también tienen todavía sus labores ahí en la escuela y todo eso, pero les felicito mucho. Están haciendo un trabajo muy importante que contribuye no solamente para ustedes, sino también para su comunidad de pares estudiantil. Qué bueno que lo hacen y qué bueno que se nota más ahora la divulgación de la ciencia en sus tiempos que en los míos, en los que la veíamos como lo apestado del tema, ¿no? Qué